Bueno, buenos días. Mi nombre es Claudia Marcela Pérez Madrid. Yo soy estudiante de doctorado de la Universidad Estatal de Campinas en la Facultad de Ingeniería Mecánica y hoy vengo a hablarles un poco de la optimización topológica de mecanismos flexibles. Este va a ser el contenido de la presentación. Vamos a comenzar con una pequeña introducción acerca de qué son los mecanismos flexibles. Luego vamos a hablar del método VSO para optimización topológica, que es el que vamos a usar. Seguimos entonces con las particularidades que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar mecanismos flexibles usando ese método, y luego vamos a hablar de los resultados numéricos y las conclusiones y sugerencias. Entonces vamos a comenzar con qué es un mecanismo flexible. Los mecanismos flexibles son dispositivos mecánicos que logran su movimiento a través de la deformación, y la fuente de su movimiento puede ser diversa, ¿cierto? Puede ser mecánica, o sea, en términos de fuerza, puede ser eléctrica, un voltaje, o puede ser un cambio en la temperatura. Aquí, como vemos, algunos ejemplos de mecanismos flexibles. Por ejemplo, esta es una herramienta que todos conocemos en nuestra casa, ¿cierto? ¿Y cuál sería el reemplazo de un mecanismo flexible cumpliendo la misma función? Si ustedes se dan cuenta, aquí no tenemos ningún tipo de juntas, ni de pines de sujeción, nada, ¿cierto? Todo, digamos, el movimiento deseado se da únicamente por la deformación de esta pieza. Y las aplicaciones en la nano y microescala son usadas comúnmente en el área de la salud, ¿cierto? Es una de las aplicaciones como más importantes, especialmente en implantes médicos o instrumentos quirúrgicos. Y los MEMS, que son los Microelectromechanical Systems, son también una de las aplicaciones más importantes debido a que los mecanismos flexibles pueden entregar una precisión alta y también manejan un rango de fuerzas reducido. Entonces eso lo hace una buena oportunidad para el diseño de MEMS. Bueno, las ventajas y desventajas de los mecanismos flexibles. Entonces, la característica principal de ellos es la integración de funciones en pocas partes mecánicas, ¿cierto? Entonces yo quiero reducir la cantidad de partes mecánicas para evitar mis problemas de manutención o de ensamble o de lubricación. Entonces esas son parte de las ventajas. Tiene una fabricación simplificada en serie, son estructuras leves, no necesitan montaje ni lubricación como ya mencionamos, son mecanismos compactos y tienen una habilidad especial para trabajar a escalas menores, como son el ejemplo de los MEMS. Tienen alta precisión y confiabilidad. Las desventajas, entonces los desplazamientos y fuerzas son pequeños, ¿cierto? Debido a que ese rango admisible en el que yo puedo garantizar, o sea, que se va a dar esa deformación, entonces normalmente los desplazamientos que yo logro alcanzar no son muy grandes. Y las fuerzas también están limitadas. Tienen limitaciones de fatiga y fluencia, que esos son como los dos mecanismos grandes de falla, y su comportamiento complejo dificulta su diseño. Entonces, si uno se pone a pensar en cómo obtener estas geometrías, aquí digamos que tienen cierto parecido, pero no son necesariamente intuitivas, ¿cierto? Entonces ese es un problema, una desventaja de los mecanismos flexibles. Pero también representa una oportunidad grande en el caso de optimización topológica. Los métodos de optimización. Entonces, existen como dos grandes aproximaciones a la hora de optimizar mecanismos flexibles. La primera es la aproximación Grand Structure. Como vemos acá, lo que se hace es dividir el dominio de diseño en elementos, en este caso elementos barra, ¿cierto? Y en este caso, yo lo que tengo que hacer, o sea, cada barra tiene unas características especiales. Y yo lo que tengo que hacer es determinar qué barras deben quedarse para garantizar, maximizar un desplazamiento. Aquí, por ejemplo, yo quiero aumentar el desplazamiento a la salida, entonces esta sería la mejor configuración de estas barras dispuestas inicialmente. La aproximación continua, ya en vez de yo dividir, porque aquí yo ya estoy especificando que mi continuo no es un continuo de material, ¿cierto? Yo tengo una distribución de barras determinadas. En este caso, la aproximación continua sí tiene en cuenta un dominio de material, ¿cierto? Cada elemento finito representa un pedacito de material. Y tengo varias estrategias, entonces tengo el método de homogenización, level set, SIMPI, ESO y VSO, que es el que vamos a usar. Vamos a hablar un poquito del método. Entonces, ¿cómo funciona el método?
lo primero es dividir mi dominio de diseño en elementos finitos, ¿cierto? Todo parte del análisis de elementos finitos. Y de acuerdo al resultado de ese análisis de elementos finitos, yo voy a determinar qué elemento va a salir, qué elemento puede salir del dominio o cuál debe quedarse, ¿cierto? Esa remoción de material se da gradualmente hasta llegar a una topología óptima. Esa permanencia, remoción y la adición de un elemento depende del análisis de sensibilidad. Entonces, el análisis de sensibilidad es el que va a determinar en cada iteración qué elemento se queda y qué elemento se va. Y las variables de diseño son discretas, ¿cierto? Son solamente sólido o vacío, en comparación con otros métodos como el SIMPI, que yo puedo tener densidades intermedias. Entonces aquí solo voy a poder tener un elemento vacío o sólido. Este es más o menos el algoritmo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo comienzo? Comienzo con los requerimientos de un análisis de elementos finitos, ¿cierto? Entonces tengo un enmallado, tengo unas fuerzas aplicadas y tengo restricciones de movimiento. Con estas condiciones de frontera, entonces hago el primer análisis de elementos finitos y hago el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad consiste o sea, depende de la función objetivo. Entonces es la derivada de la función objetivo y eso es lo que me permite saber la influencia de cada elemento en esa función objetivo. Entonces los elementos que tengan un número de sensibilidad bajo quiere decir que no van a tener mucho impacto en la función objetivo y pueden ser retirados. Luego hacemos un filtro numérico. Ese filtro numérico se hace para evitar cualquier problema numérico en la solución final, como por ejemplo a veces se pueden presentar conexiones en un solo nodo o problemas de tablero de ajedrez. Entonces ese filtro numérico se hace para eliminar ese tipo de problemas. Y la remoción y adición de elementos, una vez yo paso el filtro numérico, entonces ya decido qué elementos salen o qué elementos pueden volver al dominio, ¿cierto? Esa remoción, hay que aclarar, se hace poco a poco, porque el algoritmo es evolucionario, ¿cierto? Entonces yo voy retirando material poco a poco y voy viendo cómo evoluciona la estructura. Luego chequeo el volumen final, ¿cierto? Entonces, si alcancé el volumen final, entonces puedo pasar a la siguiente etapa y si no, vuelvo a empezar. Aquí vemos que hay dos condiciones para determinar convergencia. La primera es que llegue al volumen deseado, porque esa es una de las restricciones. Yo determino cuál es el volumen final al que quiero llegar. Y una vez lo cumpla, entonces ya me encargo desde las condiciones de convergencia, ¿cierto? La condición de convergencia es que yo ya llegue a una estructura que no cambie sustancialmente. Es decir, yo ya estoy retirando poco material, pero ya llegué a una topología que entre una iteración y otra no cambia sustancialmente. Entonces eso se hace normalmente, uno establece, por ejemplo, toma las últimas 5 iteraciones y compara el valor de la función objetivo, y si esa función objetivo no cambia sustancialmente, entonces ya llegamos a la topología final. Para eso uno también establece una tolerancia en ese cambio, ¿cierto? Si en las últimas 5 iteraciones el valor el cambio en la función objetivo es menor a cierto valor, entonces ya puedo decir que la topología es la final. Si no alcanzado esa convergencia o esa tolerancia, entonces me devuelvo y sigo haciendo el proceso hasta llegar, ¿cierto? Aquí podemos ver un ejemplo de un problema simple. Creo que esta función es minimizar compliance, que sería maximizar rigidez y disminuir un volumen. Listo, ahora el método BESO para el diseño de mecanismos flexibles. Entonces, la formulación del problema de optimización es, digamos, una parte muy importante para cualquier problema de optimización, ¿cierto? La función objetivo es la que nos va a decir realmente qué es lo que vamos a optimizar. Entonces, en este caso vamos a maximizar, lo que queremos es maximizar el desplazamiento a la salida. Eso se puede lograr con esta función de aquí, que se llama ventaja geométrica, ¿cierto? Que es la razón entre el desplazamiento de salida y el desplazamiento de entrada. Pero aquí vemos que también, o sea, si estamos maximizando esta función, aquí se incluye esta otra que se llama SE. Esta función SE se refiere a la compliance de la estructura, que es una medida de su rigidez, ¿cierto? Mientras yo disminuya
ese término de compliance, yo me estoy asegurando de que la estructura va a ser más rígida. Entonces aquí digamos que estamos separando el problema en dos diferentes. Uno que es el diseño de mecanismos, que es el que se va a encargar de garantizar que yo obtengo el desplazamiento máximo a la salida, pero también tengo la segunda parte, que es el diseño de estructuras, para garantizar que esa estructura va a ser lo suficientemente rígida. ¿Por qué se da esta combinación de funciones? Porque para el método BSO se observó que usando otras funciones objetivo que eran comunes en los mecanismos flexibles, no se llegaban a los resultados deseados. Normalmente se obtenían, por decirlo así, estructuras desconectadas por no incluir esa condición de rigidez, ¿cierto? Entonces esta fue como la mejor estrategia encontrada en la literatura. Y estas dos funciones de objetivo también tienen condiciones diferentes en el dominio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una condición normal en la que tenemos un nodo de entrada, ¿cierto? Y una fuerza de entrada, y tenemos el nodo de salida en una dirección deseada, y la fuerza de salida está en sentido contrario. Acá también se incluye, por decirlo así, esta fuerza de salida es como si yo tuviera un resorte aquí, ¿cierto? Impidiendo el movimiento. ¿Por qué? Porque en este caso muchos de las aplicaciones para los mecanismos flexibles son, por ejemplo, actuadores. Entonces, si yo voy a tener un actuador, yo cuando vaya a tener ese desplazamiento, va a haber algo ahí en ese punto que también va a evitar ese movimiento. Entonces, para tener en cuenta, digamos, esa característica. Y la función objetivo 2, que se incluye acá, que es esta SE, ¿cierto? Sería la compliance. Entonces, si yo reduzco compliance, voy a obtener una estructura más rígida. Simplemente voy a restringir el punto de entrada, ¿cierto? El nodo de entrada lo restringo. Y aquí voy a aplicar una fuerza 2 que va en la misma dirección de esta fuerza de F-out, pero puede tener cualquier valor, ¿cierto? Esta aquí es una, como comúnmente llamada dummy load. Es simplemente para tener un mínimo de compliance en la estructura, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en el código lo podemos hacer como 1. Y ya tenemos las dos condiciones para la optimización. Para el análisis de la sensibilidad, ¿cierto? Entonces, el análisis de sensibilidad consiste en hacer la derivada de la función objetivo, ¿cierto? En este caso, el número de sensibilidad sería este valor para cada elemento. Y aquí vemos, digamos, el desarrollo para llegar hasta estos dos términos, que son las derivadas de cada función objetivo por separado con respecto a esta variable xe. Se me olvidó mencionarles, esta variable xe es la que me va a representar si el elemento va a estar presente o no en el dominio, ¿cierto? Recuerden que en cada iteración yo decido qué elementos salen y qué elementos entran. Entonces, si esta variable es 0, quiere decir que el elemento no está presente, y si es 1, quiere decir que sí. ¿Listo? Y ya con estos números de sensibilidad ya puedo, digamos, ya puedo generar el algoritmo. Listo, entonces aquí vemos el algoritmo. Tenemos dos condiciones de entrada diferentes, una para flexibilidad y otra para rigidez, ¿cierto? Esta es para aumentar el desplazamiento y esta es para garantizar una rigidez mínima. Cada uno entra por separado al análisis de elementos finitos, ¿cierto? Y para cada uno de estos vamos a obtener un vector de desplazamiento diferente. ¿Por qué? Porque tienen condiciones diferentes de restricción. Listo. Una vez hecho ese análisis por elementos finitos, hacemos el análisis de sensibilidad en cada uno de ellos, ¿cierto? Este va a ser con este vector de desplazamiento y este con U2. Y luego con estos dos ya sí podemos unificar el análisis y hacer el análisis con una única función objetivo y un número de sensibilidad global. Entonces acá hallamos el número de sensibilidad y el valor de la función objetivo para esta iteración, ¿cierto? Luego hacemos el filtro numérico, que también es necesario, por lo que hablamos anteriormente, y listamos los elementos y decidimos de acuerdo al parámetro, ¿cierto? A decir, si estoy retirando, por ejemplo, 2% de material en esa iteración, entonces ese 2% debe equivaler a un número de elementos, entonces ese sería el número de elementos que sale en esa iteración. Y luego verifico de nuevo si se cumplió el volumen final, si no, vuelvo a comenzar, si se cumplió, verifico el valor de la función objetivo, y una vez alcance estas dos, entonces puedo llegar a la topología final.
Aquí vemos también una figura en la que se muestra la evolución de la estructura, ¿cierto? Hasta llegar al final. Hay un momento en el que, si ustedes notan, hay un cambio brusco en la topología. Ahí es porque se está dando esa conjunción. Recuerden que yo les contaba que esas dos funciones objetivo eran contrarias. Entonces siempre hay un punto en el que es como si las dos se estuvieran ajustando. Y al final ya se obtiene esta topología. Entonces los resultados numéricos. Entonces tenemos un dominio de diseño, ¿cierto? Vamos a mostrar como con más detalle. Este es el resultado que vemos aquí. Entonces tengo en el nodo de entrada, tengo un desplazamiento de entrada hacia acá y una fuerza de entrada hacia acá también, ¿cierto? O sea, yo estoy colocando una fuerza en esta dirección y quiero que este punto se desplace lo máximo posible hacia la derecha. Entonces por eso este caso es el de un inversor. Yo hago fuerza en un sentido, pero yo quiero que en este punto él se desplace hacia el otro. Y estos son los parámetros del método ESO para este análisis. Entonces parto de un volumen al 100%, quiero un volumen final del 20%, entonces voy a remover el 80% de ese material. Voy a ir removiendo por iteración el 2% del material y también puedo adicionar ese mismo 2%. Tengo un radio de filtro. Recuerden que el radio de filtro es para evitar esos problemas numéricos. ¿Y qué hace el filtro? El filtro más o menos lo que hace es determinar, por ejemplo, yo tengo un elemento que está lleno, ¿cierto? Pero si alrededor solo hay elementos vacíos, entonces ese elemento se torna vacío. Es digamos, garantizar que hay una uniformidad en los resultados en este cierto radio. Hay varios filtros, pero es más o menos lo que hace. Este es el criterio para determinar si se alcanzó el valor de la función objetivo. Y este es el número de iteraciones que se tiene en cuenta. Entonces, como les decía, se toman las últimas 5 iteraciones. Esta es la evolución de la función objetivo, que es la que vemos acá en morado, ¿cierto? Versus la reducción en el volumen. Entonces vemos algunos cambios bruscos acá. Estos picos siempre se dan cuando yo cambio bruscamente de una topología a otra, ¿cierto? Aquí, como les decía, yo empiezo de forma uniforme, aquí empiezo a tener como cambios importantes y aquí ya se vuelve a estabilizar. Listo. Por ejemplo, aquí probablemente lo que pasó aquí fue el cambio, la reducción de estas barras, la eliminación de estas barras. Entonces, ese es, digamos, el comportamiento observado. Si yo comparo la topología obtenida con los resultados de Lee, por ejemplo, que fueron como la referencia más importante a comparar, porque ellos usaban la misma función objetivo, vemos, digamos, que se parecen bastante, ¿cierto? Hay una correlación entre ellas. Y si ahora miramos el comportamiento de la topología, vemos como efectivamente yo estoy aplicando una fuerza en este sentido, pero aquí él se está desplazando en este otro. Vamos a hacerlo de nuevo. Esta, por ejemplo, es una topología que obtuvimos para el 40% del material y esta es para el 20%, como lo habíamos hablado anteriormente. Aquí lo vamos a volver a dar para que se vea. Entonces aquí se va viendo cómo evoluciona la topología. Y aquí también. Siempre es importante verificar eso, que estoy obteniendo el comportamiento deseable una vez haga el análisis. Y también se hizo, digamos, la evaluación de cómo cambiaba la topología aumentando aquí la resistencia del material, ¿cierto? No la resistencia del material, perdón, de la restricción, ¿cierto? En este caso era como simular el comportamiento de un resorte que estaba actuando aquí en contra del movimiento. Entonces, en este caso, al aumentar esa restricción, vemos que, o sea, si bien no hay cambios sustanciales, sí vemos como algunas partes empiezan a ser más gruesas y otras más delgadas. Pero en general no se observaron pues cambios tan importantes al variar esa variable.
Y las conclusiones del trabajo, entonces los conceptos generales del método BESO fueron analizados y el problema de maximización del desplazamiento fue resuelto con éxito, teniendo topologías similares a las encontradas en la literatura. Entonces, como les digo, siempre es importante uno verificar los resultados y ver si se comportan similar a trabajos parecidos. Dos funciones objetivo con diferentes condiciones de carga fueron necesarias para formular el problema de optimización teniendo en cuenta la flexibilidad y la resistencia de la estructura simultáneamente. Entonces, como yo les contaba, esa fue como uno de los grandes retos del trabajo, porque funciones objetivo que funcionaban usando otros métodos, en este método no funcionaban tan bien, y era por eso, porque no se estaba restringiendo por decirlo así, la rigidez de la estructura y se obtenían estructuras desconectadas. Y la influencia del término K-out, que es, digamos, ese comportamiento de verificar la resistencia ahí en el punto de salida, varía dependiendo del caso particular de diseño, pero en general no se observaron cambios determinantes en las topologías finales. Listo, muchísimas gracias, espero que les haya gustado y estoy, digamos, abierta a sus preguntas.